Amén, amén. Vamos a irnos a la Biblia, hermanos. Vamos a leer el libro del Génesis, capítulo número 3. Vamos a continuar con los temas conyugales. Vamos a leer un solo versículo para que avancemos. Capítulo número 3, verso 16. Vamos a dar continuación a el asunto de los deberes conyugales. Vamos a leer en el 16 del 3 del Génesis. Y la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Voy a leerlo en esta otra versión. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Padre, te damos gracias. Tráenos el consejo de tu palabra. Sana, restaura y bendiga, maravilloso Dios. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Como decíamos, vamos a continuar con un cuarto aspecto o tercer aspecto de los deberes. Quiero dar rápidamente un pequeño repaso del penúltimo estudio en esta línea. Estuvimos hablando de las, de las situaciones que vinieron a la vida de esta primera parejas, como en este caso Adán y Eva. Cuando viene la caída, Dios de inmediato reprende a la serpiente, y sabemos ahí qué fue lo que le dijo, y vino y sentenció luego también a la mujer. Y en este caso, la manera como se dirige a la mujer es hablándole que con dolores tendría o llevaría a luz sus preñeces, o daría a luz sus hijos. Y en este caso, al hablar el Señor de los dolores, estaba manifestando en esta sentencia que cada vez que la mujer diera a luz, estaría llevando a cabo, o se estaría dando, lo que es un recordatorio que por causa de la desobediencia vino lo que es el dolor en cada preñez, en cada persona que se daba a luz. Dicho de otra manera, esto pues encuentra, la respuesta por qué los dolores, por qué esta sentencia, por decirlo de esta manera, aunque no es un juicio, pero sí es una consecuencia de la desobediencia. Lo que está diciendo el Señor ahí es que al dar nacimiento la mujer por medio del pecado, pues le queda de recuerdo que cada ocasión que va a parir un hijo está manifestando el dolor que trae cada nacimiento o cada persona a este mundo. Ahí podemos ver lo trascendental o lo tremendo que es caer en el pecado.
trajo el dolor, y por eso siempre hay ese llanto, ese dolor, esa situación totalmente costosa, difícil. Y en el tiempo antiguo era todavía más difícil porque las mujeres tenían una cantidad de hijos y todo era no tanto como ahora, dentro de lo que tenemos como la modernidad en la medicina, en las atenciones. Antes no era así. Esto trajo, por supuesto, el descontrol, o más bien trajo esta actitud del pecado que generó Eva, que fue en este caso ella, trajo la discordia entre ellos dos. Ya se pierde aquella armonía que había en el jardín. Pues es un hecho que en el jardín, o en ese lugar donde Dios los creó, cuando ellos se desarrollan, no hay envidias, no hay celos, no hay pleitos, por el hecho de que eran personas, diríamos en el término, perfectas, porque no habían sido contaminadas por el pecado. Dicho de otra manera, entonces ellos vivían en una total armonía. Pues en este caso, en el punto que leíamos, verso 16, que le dice el Señor, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tus embarazos y con dolor darás a luz. Y luego dice, y desearás controlar a tu marido, pero él te gobernará a ti. Esta versión es una versión que aclara este detalle que ha sido bastante confuso, para poderlo como descifrar en el sentido que dice ahí, y el deseo será para tu marido. Pero en este caso se aclara que la mujer, luego de este descontrol de vivencia que había, ella quiere tomar el control. ¿El control de qué? El control del esposo. Y decíamos la vez pasada o el jueves pasado que este es un pleito que, bueno, desde entonces se ha venido dando de quién o sobre todo de la mujer, tratando la manera de ser la que tenga la supremacía en este campo de lo que es la familia. Y eso es lo que siempre ha generado las diversas divisiones, matrimonios que se han destruido, porque siempre hay un pleito, siempre hay alguien que, y en este particular, la mujer, que desde el principio, luego de haberse dañado esa relación que se mantenía en ese nivel, pues las cosas se descompusieron, y ahí podemos ver lo que genera el pecado. El pecado es tan destructivo, hermano, que todo lo arruina. Eso lo vemos acá en este caso. No había esa actitud de la mujer, pero el pecado trae ahora ya un asunto, como decía, de tener una supremacía. Pero es acá donde viene el Señor y pone claras las cosas para que de esa manera pues se pueda conducir la familia, porque por supuesto la familia no se iba a reducir a esos primeros inicios. La familia se iba a distribuir, a extender por todo el periodo del plan del trato de Dios con la humanidad. Dicho de otra manera, ahorita la familia tiene ya 6,000 años, porque esa es la historia que tenemos de acuerdo a la Biblia de la existencia de la raza humana. 6,000 años. Entonces la familia
ha estado presente, por supuesto, durante todo este periodo. Y ahí han estado los pleitos y todo, pero el Señor, para corregir esto y poner orden para que se pudiera desarrollar la familia en todo este periodo, es acá donde le dice a la mujer: y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Bueno, esto es como decir, voy a definir los roles, las posiciones. Aquí te vas, tú quieres esto, pero yo voy a ordenar de esta manera las cosas. Y allí es lo que estamos viendo cuando se dice que él va a gobernar. Esto es sinónimo de autoridad. Gobierno igual autoridad. Es sinónimo de cabeza de la persona o a el que asigna el Señor para que dirija el barco, para que dirija la empresa, para que dirija lo que es esta cosa de la familia, el hombre, cabeza. Pero es acá donde vamos a entrar ya a lo que es los análisis de esta enseñanza. Cuando le da al hombre en este versículo número 16 la posición de gobierno, de autoridad, de cabeza, en primer lugar, no está diciendo o mencionando que el esposo, por tener esta autoridad, va a disminuir la persona o las atribuciones de lo que es la esposa. En este caso vamos a ir viendo que, es decir, como evacuando aquellos conceptos, aquellas ideas que, bueno, han prevalecido por todos los siglos y los milenios que nos han acontecido o que nos han antecedido, como es el malinterpretar lo que es la posición de cabeza o de autoridad o de señorío. No está, esta autoridad no la pone el Señor para, vuelvo a repetir, para disminuir la persona o las atribuciones de la esposa. Vamos a ver, más bien, Dios coloca al hombre para lo siguiente, para como marido, con la responsabilidad de cuidar aquella institución, aquella empresa, por decirlo de esta manera. No es el concepto o la idea de los términos machistas de que, bueno, yo soy la cabeza y como soy la autoridad, soy la persona a quien se debe de someter la otra, en este caso la esposa. Cuando se va desarrollando como esas actitudes, es un hecho que se está alterando lo que es la posición, porque autoridad no significa el poner bajo los pies al que se va a gobernar. Eso no funciona así. Y si eso lo podemos ver en el campo, en cualquier campo de autoridad, usted va a una empresa, ahí están las instancias, pero por supuesto cada quien va a desenvolverse en sus roles con respeto y cada quien va a cumplir, pero es ya un abuso cuando el jefe quiere pisotear la dignidad o la posición de la persona a quien le paga un salario. Y eso puede ser, eso es exactamente también en los gobiernos civiles, en los gobiernos de las naciones. Cuando hay una actitud de esa,
autoridad, posición. Por ejemplo, cuando dice Pablo que dice Pedro que hay que orar por las autoridades. Y Pablo dice también lo mismo, porque son puestas por Dios. Pero ¿para qué son puestas por Dios? Son puestas para que le den orden, para que conduzcan, para que dirijan las áreas que hay que dirigir dentro de un gobierno. Porque dice Pablo, porque el policía, dice, o el soldado, se refiere él en esta, dice, lleva la espada no para el bueno, sino lleva la espada para el que hace el mal. Entonces, esa es la función de la autoridad, guiar y que se pueda conservar la paz, la armonía dentro de un país, dentro de un hogar, dentro de una empresa. Esa es la idea de la autoridad y es el mismo concepto, por supuesto, de la autoridad dentro de lo que es el matrimonio. No es para un abuso, no es para como se ha venido manejando esto a tal grado que pues ha permitido que la mujer pues se levante, y en estos últimos tiempos vemos nosotros esa tendencia de las mujeres que están tratando la manera de buscar su puesto, de estar no en un nivel igual del hombre, sino superar al hombre. Siempre esa tendencia, como leíamos en este versículo 16 del 3 del Génesis, eso persiste, pero es porque nadie, hermanos, siempre no está dispuesto a someterse a las indicaciones de la palabra, y sobre todo en el campo puramente cristiano. Pues poco hay que pedirle a los que no conocen a Dios, pero mucho hay que pedir y hay que demandar a los que ya conocemos al Señor. Se ve totalmente fuera de la Biblia cuando dentro de cristianos se maneja esta idea de que yo soy la cabeza. Y es más, no solo en la cabeza, sino que ¿cuántas hermanas se oye decir que la trató mal, que abusó de ella, que la menospreció o que la agredió? ¿Cuánto se da dentro de las iglesias? ¿Y a qué se debe? Bueno, en algún caso puede ser que el hombre, el supuesto cristiano, está demandando estas posiciones que ya se le otorgó, dice él, allá desde el Génesis, y por lo tanto, pues a veces ahí vienen los pleitos, pero más bien el cuidado que Dios, o sea, la autoridad que Dios delega para el hombre, no es para eso, sino para cuidarla, para cuidar a la esposa. Y eso es lo que siempre debe de manifestarse en el caso de este campo matrimonial, lo que es cuidar a la esposa. Bueno, eso lo dice Pablo, y vamos a verlo en el capítulo número 5 de la carta a los Efesios, cuál es la atribución del hombre. No es como se piensa. Por ejemplo, en esta carta a los Efesios, versículo 5, y el verso, diríamos verso número 25, lea conmigo 5:25, está diciendo en este versículo: maridos, ¿qué dice? Amad a vuestras mujeres. No dice que las pateen, no dicen que las agredan, sino amad a vuestras mujeres. Pablo pues retoma este principio de lo que es el 16 del 3 del Génesis.
Dice el 25, esto es lo que hay que hacer. Amad a vuestras mujeres. ¿Y cómo es que hay que amarlas? No es que se trata de humillarlas. No es que se trata de tantas cosas que no van al caso, como suele suceder. Y sobre todo, no es tanto allá afuera, sino adentro de la iglesia. Entonces aquí nos dice de qué manera es que se debe. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quiere decir que no es sinónimo de autoridad, no es ponerla debajo del zapato, sino es sinónimo de autoridad, es cuido. Sinónimo de autoridad es amarla. ¿Y cómo es que debe de amarse? Den un amén las hermanitas. ¿Cómo es que deben de amarse? Deben de amarse al igual que Cristo. Hermanos, aquí lo está diciendo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quiere decir que este es el nivel que pide Dios para el que puso como autoridad sobre la esposa, sobre Eva en este entonces. Esta es la demanda, no es lo otro. Más bien es amarlas y, como decía, es cuidarla. Y en este caso, amarla, pero ¿de qué manera? Así como Cristo. ¿Cómo Cristo ha amado la iglesia? ¿De qué manera Cristo? Primeramente, la iglesia que somos nosotros, ¿de qué manera fue conquistada? ¿De qué manera la conquistó Cristo? Fíjense que allá en el Génesis vemos que a Adán le sacaron a la esposa ¿de dónde? ¿De dónde se la sacaron? De un costado. Pues esa es la figura de la iglesia que el segundo Adán iba también a sacar de su costado. Y ese costado fue el que fue herido por la lanza del soldado romano. De ahí salió, o sea que la iglesia, la esposa, la novia, la iglesia que Cristo tiene y que ha conquistado, no la ha conquistado con apantallamientos, no la conquistó, no la ganó con ofertas, la ganó con su propia sangre, la ganó, hermanos, con su propia entrega en la cruz del Calvario. Pero no solo fue esa entrega, sino que ¿qué sería de la iglesia si Cristo no la hubiese cuidado desde ese nacimiento allá en el Calvario? El Señor nos dio al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cuiden su iglesia, para que la prepare. El Espíritu Santo es ese amor. El Señor se fue, pero dejó al Espíritu Santo para que cuidara de su iglesia. Ese es amor. Porque el amor no son palabras, hermano. Porque hay muchas veces de los esposos que dicen te amo, te amo, te amo. Pero no son palabras, son hechos. Y es acá donde se aclara y queda bien claro cuando dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, este es el cuidado que tiene que tener el esposo. Ver su estado espiritual de la esposa, cuidar espiritualmente de ella, cuidar de sus debilidades, de sus necesidades, cuidar. Imagínense cuando no se hace eso y se hace lo contrario, se abusa, se mancilla, hermanos, incluso el hecho de esa esposa. Imagínense cómo puede coincidir entonces un cristiano con lo que manda la palabra. Porque aquí no se trata, hermanos, de psicología. Aquí no se trata de los que tienen la clave para de qué manera desarrollar el matrimonio. En la Biblia encontramos cuáles son las fórmulas o las indicaciones, cómo es que debe funcionar el matrimonio.
¿verdad? En ese caso, vea el cuidado, cómo Pablo trae a mención el trato de Dios, el trato de Cristo con la iglesia. Veamos si ese, mira, supóngase, no sé cómo trata usted a su esposa, viejo, vieja, amor, cariño, ¿cómo estamos? Necesitamos estar en un nivel importante espiritual. El esposo, si la esposa está cabizbajo, el que ama, dice, ella no está en la altura que debe estar en la vida espiritual, y va a coadyuvar, y va a empujar, y va a proteger, y va a animar para que sigan. ¿Cuántas mujeres, hermanos, se desaniman por las circunstancias de la vida? Pero ¿qué es lo que en ocasiones hace el esposo? El esposo en muchas ocasiones lo que hace es más bien ridiculizar, más bien lo que hace es, hermanos, molestar y no ayudar para levantar, porque aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, que Cristo se esmeró para purificarla, para mantenerla en óptimas condiciones y para que fuera al final una iglesia limpia. Esa es la función, no es garrote, no es, hermanos, abuso. Damos un amén. Bueno, aquí en este lugar pues no tenemos ese problema. Entonces, vamos a ver. Esto es lo que debe de hacer funcionar. Aquí vemos pues parte de lo que son los deberes. Allá Pedro habla de qué manera se tiene que cuidarlo, tratarla como vaso frágil y sucesivamente. ¿Por qué? Porque la mujer en sentido, en comparación de lo que es el hombre, ella es débil. Pero entonces ahí donde el esposo necesita ser de esta manera. Ahora vamos a ver a continuación como esto es el uno y el otro, o dicho de otra manera, los deberes están ahí tanto del uno como del otro. En el caso de la esposa, váyase al versículo 22 del capítulo número 5 siempre de Efesios. En el versículo número 22 del 5 de Efesios, ahí está diciendo, casadas, lo leen conmigo, que dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces aquí viene la parte de la esposa. La esposa no debe de ser, es decir, en este caso la esposa cristiana. La esposa cristiana no debe de ser una mujer impertinente dentro del hogar. Sobre todo, hermanos, por cuestiones de liderazgo, de llevar la contraria. Mire qué importante lo que le dice a la esposa. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Cuando dice sujetas, tampoco debe de entenderse el concepto de que debe de ser menos y que está supeditada a lo que exactamente diga el otro, en este caso el varón. Cuando se habla de sujeción, lo que está diciendo en este versículo es, o se debe de entender sujeción, es de que debe de estar en la disposición de estar bajo autoridad, bajo la cobertura de la cabeza. Y eso es lo que también dificulta las bendiciones en los hogares cristianos. Allá están cabeza abajo todos. Pero lo malo es que estemos cabeza abajo nosotros, porque nosotros no podemos, hermanos, asumir que somos gente que no sabemos cómo deben de hacerse las cosas. Pues a nosotros se nos ha revelado Dios, se nos ha quitado el telón
y nosotros podemos leer la Biblia y poder entender las indicaciones de la Biblia. Así que nosotros no podemos andar ahí como que el otro ciego que está afuera, y que vamos a actuar como el ciego, como el abusador de allá afuera con su esposa o con su esposo. Damos un gloria a Dios. No, entonces la esposa tiene que estar consciente que debe de estar bajo autoridad. Pero eso no significa bajo la bota, sino bajo autoridad. Eso es lo que se debe de aplicar dentro de la vida espiritual. Entonces la esposa, fíjese qué interesante, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido, dice el verso 23, es cabeza de la mujer, así como hace también la comparación de Cristo como la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo, sujeta. En este sentido es importante, porque este asunto no es un asunto a la fuerza. Debe de quedar claro que tanto el que se le asigna la autoridad, que en este caso es el esposo, no debe de malinvertir el concepto, ni tampoco la que está bajo autoridad de la cabeza, que es el esposo, no debe también malinvertir el concepto. En este caso, las casadas deben de estar sujetas a su cabeza, así como Cristo está en la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Quiere decir, vamos a explicar un poquito de esto. La manera como se puede entender esto, y que está claro, por supuesto, es que no debe de haber, hermanos, como una actitud de la mujer de ser independiente dentro del hogar. Cuando usted, que dice que es cristiana, y usted rezonga, y usted abusa, y usted hasta maltrata a su marido, porque eso se da dentro de la iglesia. Hay hombres que los tienen quietos las mujeres. Y no estoy diciendo las mujeres de afuera, las mujeres de acá adentro. Hay hombres que, hermanos, que tienen miedo hasta llegar fuera de la hora porque se van a topar con la ciguanaba. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, hermano. Entonces hay situaciones que realmente se salen de lo que es el comprender los conceptos. Entonces, cuando la mujer, eso está dentro de la Biblia, hermanas cristianas. Yo creo que este mensaje es para las que están allá en las redes y no tanto para las de acá, porque aquí solo mujeres que de lejos se les ve la sujeción a sus maridos. Amén, amén. Entonces vemos que lo que se necesita es, cuando dice sujeta en todo, ¿qué significa eso? Que no puede ser absoluta dentro del hogar. No debe de tomar decisiones sin consulta. No debe, porque todo, como dije, todo es un asunto voluntario. Todo es un asunto que tanto el que está de autoridad voluntariamente, porque ama a su esposa, la va a tratar bien, la va a cuidar bien, la va a pastorear bien, diríamos. Y también la otra voluntariamente, porque allá vienen las amigas y le dicen: ¿cómo? ¿Y tu marido cómo te trata? Es que mi marido, que fíjate que, bueno, y empieza a ponerle la queja allá a las amigas. Usted no tiene, las casadas cristianas no tienen que tener, yo no digo que no tengan relación con amistades, pero cuando les toquen estos puntos, ellas no saben de eso. Ellas son ciegas si no son cristianas. Más bien, porque lo que ellas aconsejan es
independizate. Vos no podés estar, ¿cómo va a ser que vas a estar esclavizada? Es que el Señor no dijo que la mujer casada estaba esclavizada. No, es libre. El mundo es que ha puesto a la mujer atrás del hombre. Ahí en esa frase que dicen, no, la mujer no difiere del hombre en el sentido de su posición. La mujer más bien debe de estar a la par del hombre. Damos un gloria a Dios. Pero allá dice la feminista, no, dice, vos tenés que liberarte. Vos tenés que ponerle el pie a ese tu marido. Ese marido no tiene que andarte reclamando por dónde andar. Ese marido no tiene que, ese es el mundo. Pero nosotros ya salimos del mundo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Lo que necesitamos en este caso es estar bajo la autoridad. Yo decía el jueves que no hay cosa más preciosa estar voluntariamente bajo la autoridad. Por lo menos en lo que son los gobiernos. ¿Por qué voluntariamente no vamos a cumplir las leyes y los reglamentos? Ahí ponen todos los reglamentos en cuanto a leyes de tránsito. Ahí están. Voluntariamente yo me detengo en ese semáforo que está en rojo porque me voy a matar. Voluntariamente, ¿sabe? Si yo me someto, voy a tener bendición en la familia. Voy a crear hijos con principios, porque todo eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Cuáles son los efectos de esas hermanitas mandonas? Que por supuesto ya aclaré, pues, que no están esta noche acá ni están por las redes. Están allá en Europa, que es a donde está más liberada la mujer. Amén. Entonces vea cómo es que se tiene que someter la mujer en ese sentido, ¿verdad? Vamos a hacer esta proyección, vamos a hacer esto nos conviene. No es que la vamos a marginar o que se va a marginar, no. Yo decía que la mujer es más inteligente, hermanos, que el hombre, porque la hizo con mayores detalles el Señor, porque fue ya de último. Siempre cuando se hace lo primero sale todo rudo, y en el caso de la mujer salió 10 en todo. Son creativas. Nosotros no le podemos, las mujeres son, hermanos, incansables. Uno ya luego está todo cansado y ellas tienen una energía. Imagínense, nosotros nos hubiera tocado andar embarazados, nos morimos a los 9 meses, pero esas mujeres, vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Son preciosas. Pero es ahí donde, imaginen, los hombres les pega, les picó, les dolió una uña. Ay. Y usted ve a las mujeres que son preciosas. Por eso el esposo que la valora, el esposo que dice, este es un potencial para mi vida, se la cuida. Pero el que no la valora, el que ve que llega a qué, hermanos, abusar de ella, es porque no ha valorado lo que Dios le ha dado. Si este es un regalo, cuando se conduce por los canales que la persona se debe de conducir. Amén, amén. Entonces, en este sentido, eso es lo que dice. Ahora vámonos a la primera carta de Pedro, en su capítulo número 3, corriendo, para que veamos, y con esto vamos finalizando, hermanos. No se me altere, no se me corra. Capítulo número 3. Vamos a ver 3:1 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Léalo entonces conmigo, donde nos dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también, los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Imagine qué cuidado el de Dios. Le dice, acá se lo corrobora a través de Pedro: ustedes mujeres, esposas, estén sujetas, que es
estén bajo autoridad. Voluntariamente aprendan a saber que tienen una autoridad con quien dialogar, con quien platicar, con quien llevar a cabo las proyecciones. Y vea qué interesante cuando está diciendo: asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestro marido, para que también, aquí esto de si la mujer, si la esposa está cumpliendo esta parte, está bajo la sujeción, está bajo la autoridad, está dando eso da un mensaje, hermanos, al inconverso. Está diciendo Pedro, eso motiva al inconverso, porque ¿qué es? Imagínense que cuando hay en un matrimonio cristiano, usted ve esas actitudes de sujeción y todo eso, pero cabe aclarar que siempre es importante el mantenerse dentro de esa instancia, ¿verdad? Toda vez no nos violenten nuestra fe. Porque en este caso no solo sería un marido cristiano, sino un inconverso. El inconverso dice: bueno, vos tenés que estar sujeta, si no vas a ir a la iglesia. Ahí usted tiene que negociar la situación. Ahí tiene usted que poner las cosas claras. Que se oiga un amén, pues. O que el esposo, hay cosas que sí no son negociables. Porque hay mujercitas que se hacen adrede, tan sujetas a su marido, que cuando el marido le dice: iglesia no, él no quiere, y ella también no quiere, ¿verdad? Si ella está esperando que ese tigre o ese león le prohíba, encantado ella. Pero cuando uno ya tiene, hermanos, el nuevo nacimiento, uno le pasa las de David, que dice: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Damos un amén, iglesia. Entonces, el testimonio, cuando se ven esos matrimonios, si es el caso de que son creyentes los dos, y se ve el uno amando a su esposa y no abusando de ella, teniéndola como un objeto. Así es la moda ahora. Ahora a la esposa la quieren como sujeto, sí, ¿verdad? Como algo de presentación, como un objeto. Pero eso no es dentro de la Biblia. No, usted como esposo cristiano, usted tiene que andar con su esposa. Usted tiene que presentar a su esposa. Usted, si su esposa ya se hizo toda barrigona, esa es su esposa. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Que se oiga un amén. Porque la moda ahora debe de estar figurita. Si se pone toda fea y toda así llantuda, ya no la saco. Entonces usted saber qué anda buscando, mano. Si anda buscando muñecas y figuras en el Hollywood, ahí para qué tanto. Pero el Señor dijo, hermanos, el que haya esposa hay el bien y la benevolencia de Jehová. Mujeres hay para qué tanto, pero esposas solo hay una para cada uno de aquellos que la anhelan. Pues sí, porque hay esposos que ya cuando ya la mujercita está enferma, cuando ya la mujercita ya no está tan bonita como la conocieron, ya... No, eso no es bíblico, eso no es de un cristiano. Aquí dice cuidarla, dice allá, así como Cristo cuidó la iglesia y la santificó para presentarla, una iglesia sin mancha y sucesivamente. Sigamos entonces y después nos vamos. Dice el versículo: para ganarse sin palabras por la conducta de las esposas. Hay personas que no necesitan predicarles, solo ver esa armonía que es, por supuesto, con dificultades, ¿verdad? Porque siempre hay la tendencia de la naturaleza vieja que viene tratando, y esos son los resabios que a veces vemos, que quieren retomar lo que Eva quería. Pero como en Cristo las cosas se pueden llevar. En el versículo número 3 dice: vuestro atavio no sea el externo,
de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino, ¿qué dice? Verso 4, el interno, el del corazón, incorruptible, ornato del espíritu inefable y afalible, que es de grande estima delante de Dios, porque así se ataviaron, dice, en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban a Dios, estando, ¿qué dice? Sujetas a su marido, así como Sara obedecía a Abraham, llamándole, ¿cómo lo llamaba? Viejo panzón. ¿Cómo le llamaba? Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando habla, con lo cual finalizamos, cuando habla de el atuendo que tiene que tener la esposa. Usted ve que hay mujeres, hay pobres hombres, como decía, yo conocía a uno que me decía, mire, esta mujer quiere que le cambie carro todos los años. Tiene pito el hombre quizás. Pero hay mujeres que no salen de las PAS, ¿cómo se llama eso? De los salones de belleza. Hay mujeres que solo viven viéndose si tienen una nalguita media rara, ya quieren la cirugía, la nariz la tienen un poco, ya la quieren, hermanos, respingársela más, y ahí están. O sea, eso, hermanos, yo no sé si usted qué dice de eso, pero aquí no dice que se arregle la nariz, que aquí no dice que se arreglen las pompas, aquí no dice que se arreglen los pechos, aquí dice que se vista con atuendos de gracia, de misericordia, como lo hacían las mujeres santas del ayer. Amén, amén. Ahí viven las mujeres viendo pobres hombres eso. ¿Qué les va a alcanzar el dinero si es un presupuesto para todo eso? Joyas carísimas, porque lo que quieren es a pantalla. Yo no digo que la esposa cristiana también se eche porque aquí no está dándole cabida a lo estontoso, a lo superfluo, a lo que, hermanos, pasa de lo que no es lo correcto. Aquí lo que está diciendo es: no hagan lo que hacen esas mujeres. ¿Quiénes? Esas mujeres que lo que tratan la manera, esas esposas que lo que tratan la manera es de la apariencia física, del plante humano, para que las reconozcan, para que vean, mire qué mujeraza, y miren que nos... Entonces el Señor a través de Pedro dice: no, que no sea a las hermanitas, de un amén las hermanas esposas, vuestro atavio no sea el externo, es decir, lo de afuera, esos grandes volados, esos volados externos. Nuestro atavio, mujeres de Dios, debe de ser de adentro. Es decir, oración, vida de entrega a Dios. Eso es lo que está diciendo Pedro. Vuestro atavio no sea el externo, de peinados. Y no se van a peinar. El contexto es de esa extravagancia que busca el mundo, que buscan las mujeres que no tienen a Dios. Porque ¿para qué? Porque una mujer que no tiene a Dios, ¿para qué se pone changa, como dice? ¿Para qué va allá a la oficina y va, hermanos, que va dejando anestesiado del olor que andan a todos aquellos buitres que están por ahí? ¿A quién? Ella tiene su marido, pero ella va a coquetearle al otro con todo con esa actitud. Le va a coquetear su vestido, su arete, su perfume y todo eso. Pedro dice: no, las mujeres, las esposas cristianas, de un amén, las cristianas, que su atavio no sean esas tonteras de afuera, sean de adentro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya.
que su atavio sea que haya perfume de Dios en sus corazones. A eso se refiere. Vuestro atavio no sea el de peinados ostentosos, de adornos. ¿Te ve aquella Jezabel cómo se ponía, verdad? Sí, de lujos, sino interno del corazón en el incorruptible ornato. Mire qué frases tan elegantes. Y un espíritu afable, eso es el adorno, ese es el atuendo apacible, que es de gran estima delante de Dios. Eso es lo que es el atuendo que Dios va a alabar de una mujer, de una esposa cristiana. Porque si también así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras has venido a ser hijas. Y también dice, si hacéis también sin tener ninguna otra cuestión, si ustedes hacen eso, les está diciendo Pedro acá, ustedes realmente pueden llamarse hijas de Sara, pueden ponerse a esa altura como hijas de Sara, porque están ejercitando esa piedad, ese atuendo santo, interno. Ahora, eso no quiere decir que las hermanas, las casadas, no se pongan changas también. Damos un amén. Por supuesto, pero ya no es para el de la oficina, ya no es para el viejo carnívoro que está ahí en la oficina, ya no es para los que están en el parque, ya no es para los, no, ya se va a poner bonita, se va a perfumar, se va a lavar, se va a bañar, se va a peinar, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, pero se va a poner bonita para su amado. Por supuesto, se va a poner bonita para él, porque sí, la estética no se puede perder. O sea, esos detalles, pues no vamos, porque somos cristianos, nos vamos a tirar al abandono. Ya no nos cortamos las uñas, hermanos, nos van a matar esos cabos. Amén. Entonces, se va a poner bonita. Y que ya bien, y se los aconsejo, a veces el marido no les tira ni un piropo, porque ahí andan con la misma nagua vieja. Ahí andan con las mismas ginas, todas ya marcadas los dedos en ellas. De esas de aquel tiempo que se llamaban balco. Todas desgreñadas, póngase changa. Aleluya, ¿qué es chango, hermanos? Esos términos no lo sabemos. Póngase bonita, pues. Póngase bonita para él. No de vez en cuando, siempre coquetele, siempre. Allá en los momentos que son oportunos para coquetear, póngasele bonito. Amén. Porque allá afuera hay varias que le andan apantallando, pero que nos apantallen mejor adentro, porque la mujer sabia edifica su casa. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahora, con lo cual finalizo. ¿Por qué Dios dejó a la mujer bajo autoridad? ¿Me puede contestar? ¿Por qué? ¿Por qué la dejó bajo autoridad? Porque Dios vio que la mujer no tiene capacidad, no tiene control, es muy emotiva. Con facilidad puede ser arrastrada como lo hizo el trasfondo de todo este contexto, o el contexto de todo esto. ¿Por qué Dios enmarca a la mujer bajo la autoridad del hombre? Sencillamente es por lo que hizo Eva. Esa es la respuesta, por lo que hizo Eva. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Lo que hizo Eva fue inconsultamente fue a negociar con Satanás, con la serpiente. La serpiente del campo ahí
Ahí se le metió la serpiente espiritual del diablo a la pobre culebra que le tocó andar de arrastra. Pero esa es la razón. Entonces Dios dice, no, la mujer no puede, yo no la puedo dejar suelta, que tenga una autoridad. No puedo, porque siempre va a ser lo incorrecto. Y en ese principio es donde cada mujer siempre debe de consultar. Siempre debe de consultar a su cabeza. Cuando crea, aunque parezca de maravillas aquel negocio, aunque parezca de maravillas aquella proyección, mira, yo quiero plantearte esto. ¿Qué dices? Si dice el marido, no lo hagas. Ahí está hablando Dios en ese marido, en ese esposo. Si dice el esposo, sí, vamos, ahí está hablando Dios. Porque ese hombre o ese esposo tiene ese le va a dar cuentas a Dios. Es como una mayordomía. Es como que a uno lo dejen cuidando una hacienda. Igual, vos cuidás a tu esposa y me vas a dar cuenta de ella. Entonces ahí donde la mujer no puede, no se le da esa opción de autoridad. No, la autoridad la tiene el esposo, porque él va a dar cuenta y él tiene la obligación y el deber de guiarla. Ahora, cuando vemos ahora todo lo extorsionado que está, mujeres en liderazgo, si es en el campo espiritual, ¿para qué tanto? Las mujeres ahora se etiquetan, hermanos, de líderes, de líderes espirituales. No digo que no, las mujeres pueden desempeñar su liderazgo espiritual dentro de la cobertura de un ministerio, pero no puede una mujer. Dice Pablo, no le permito a la mujer hablar en público. ¿A qué se refiere? Dice Pablo. No le permito que se atreva a un ministerio como suele suceder. ¿Por qué? Ella no puede. Está fuera de base. Pero esos son los legalistas, dicen, luego nos están criticando. Esos son los machistas. No, es que entonces llámele machista a la Biblia, ¿verdad? Porque qué feo se ve una mujer en liderazgos que no le compete, a menos que vaya coadyugado con el esposo. El esposo es el liderazgo, la mujer lo acompaña y eso es aceptable. Así que, ¿verdad? Como dije al principio, no es que se le quiten atribuciones a la persona. No, es que se debe de hormar a donde manda la palabra y eso nos va a dar grandes resultados. Así que las hermanitas, esas hermanitas que hasta le han dicho al hombrecito, te voy a dejar, desgraciado. Usted no sabe el lío que se está metiendo. Si usted es esposa, usted tiene que estar sujeta, es decir, respetar esa autoridad. Y si usted es esposo, usted debe de cuidar esa esposa como Cristo cuidó a la iglesia. Fíjese qué fácil es vivir en una sociedad corrompida y vivir en victoria. Toda vez nos sometamos a la palabra. Pónganse de pie. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar estos temas tan interesantes, Dios, por los cuales hay tanta desintegración, tanto pecado, tanta maldad en este mundo, porque nadie se quiere someter, amado Dios, a tu palabra. Ayúdanos, ayuda a tu pueblo, a los matrimonios, bendígalos, háganos Dios reflexionar tanto al esposo como a la esposa que estamos haciendo las cosas malas. Ayúdenos, se lo suplicamos. Queremos ser ejemplo, queremos predicar con el ejemplo, queremos tener esa obediencia a tu palabra. Gracias. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas a nuestro Dios.